¿Qué relación puede haber entre Jesucristo y Heracles? ¿Qué tendrá que ver la Santa Cruz con las columnas de Hércules? ¿Qué gran desajuste cronológico observamos en el Corán? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Las antiguas leyendas griegas sobre el antiguo dios Dioniso nos hablan constantemente sobre cómo convierte el agua en vino. Hace tiempo, los expertos en historia de las religiones señalaron que se trata de una completa analogía del milagro evangélico de la conversión del agua en vino en Caná de Galilea. Por cierto, en cuanto a Caná de Galilea, en uno de mis primeros vídeos expliqué el problema de la vocalización e interpretación de los textos antiguos. La dificultad reside en que muchos de ellos están escritos solamente con consonantes, un rasgo que han mantenido algunas lenguas como por ejemplo el hebreo y el árabe. Teniendo en cuenta esta particular circunstancia, el esqueleto de consonantes de Caná de Galilea sería fonéticamente hablando kn-gll o kn-gl. Repítemelo. Kn-gll o kn-gl. Pero este esqueleto puede serlo también de, por ejemplo, Canas de Galia, es decir, la actual ciudad de Cannes, en Francia. Tal y como dije en anteriores vídeos, cuyos enlaces os dejo en la descripción, la geografía bíblica no hace realmente referencia a Oriente Próximo y Oriente Medio. La localización geográfica de los acontecimientos bíblicos a la que todos estamos acostumbrados se debe exclusivamente a la versión scaligeriana de la historia, surgida en los siglos XVI-XVII y consolidada a partir del XVIII. Si todavía no sabéis qué es eso de versión scaligeriana de la historia, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Una gran cantidad de literatura científica está dedicada a las concordancias entre las leyendas acerca del antiguo Buda indio y las leyendas acerca de Cristo. La biografía de Buda no solo incluye mitos evangélicos, concepción milagrosa, sucesos maravillosos durante el nacimiento, la Candelaria, etc., sino también detalles más pequeños tales como el bautismo, la tentación en el desierto y demás. Las listas de tales paralelismos las podéis encontrar en los trabajos de Arthur Dreves, John Fraser, Pierre Sentiv, Nikolai Rumiantsev y otros. Resumiendo su investigación, el historiador soviético del cristianismo Nikolai Vasilievich Rumiantsev escribía, cito: "Frente a nosotros ha pasado toda una serie de dioses del antiguo mundo que sufrían, morían y resucitaban. Hemos visto sus mitos, nos hemos familiarizado con las festividades dedicadas a ellos, con las tradiciones, etc. Pero a pesar de que tengan nombres distintos, mitos particulares, una patria o área de actividad diferente, de manera involuntaria se siente que en la base de todos ellos yace algo único, algo común. Además, de esto se dieron cuenta los propios antiguos. Realmente, si miramos a los últimos siglos anteriores y posteriores del llamado nacimiento de Cristo, hallaremos un curioso cuadro. Todas las deidades que hemos enumerado con todo aquello que está relacionado con ellas se entrelazaron estrechamente entre sí, en ocasiones incluso hasta la indistinción. Osiris, Tamuz, Atis, Dioniso y demás formaron una especie de imagen única, común, se fusionaron en una deidad sincrética, mezclada, y esta reinó casi sin distinción en todo el amplio territorio del Estado romano. Las deidades se convirtieron en esencia en un único salvador mezclado. Una fusión tan estrecha tuvo lugar especialmente en la época del Imperio Romano y en particular en la propia Roma. El enciclopedista y científico ruso Nikolai Alexandrovich Morozov fijó su atención en aquellos fragmentos de los evangelios donde se habla de la crucifixión de Cristo. Morozov hace hincapié en que la traducción rusa, por ejemplo, nos dice lo mismo que la versión griega. En la versión griega la cruz figura con la palabra stavros, y en vez de crucifixión se utiliza el verbo stavro.
Pero stavros no significa cruz como tal, sino estaca, poste o pilar. Mientras que en la antigua versión eslava se dice que Jesús fue fijado a un árbol. En este caso, la palabra árbol hace referencia seguramente al tronco de este, es decir, a un poste. No soy árbol. Quizás esta referencia de un dios colgado de un árbol os suene de cierta mitología que en los últimos años se ha puesto muy de moda. Efectivamente, la nórdica. Es imposible no ver en esta imagen el paralelismo directo con Odín. Que, por cierto, en ruso significa literalmente uno, es decir, el único. Este tema es sumamente interesante y ya tendremos tiempo de verlo en futuros vídeos. Tranquilos, tened paciencia. Dicho esto, sigamos. He aquí una antigua miniatura de las grandes crónicas de Francia, titulada Cómo los reyes Hildeberto y Lotario asediaron la ciudad de Zaragoza y cómo el príncipe romano Belisario fue muerto por los francos y apedreado. Vemos cómo Belisario está atado a un poste y le lanzan piedras. Fijaros además en la posición de sus pies, uno adelantado y otro detrás. En muchas representaciones de la crucifixión de Cristo, esa es precisamente la posición de los pies de Jesús. En la película Senderos de Gloria del maestro Stanley Kubrick, también se puede ver la misma posición de pies en la escena de la ejecución, que evoca precisamente la escena evangélica de la crucifixión. Jesús está en medio, y junto a él, a izquierda y derecha, hay otros dos condenados a muerte más. En este caso Kubrick, quizás sin pretenderlo o sí, nos presenta a tres hombres atados precisamente a un poste, a un stavros. Hecho este breve excurso, vayamos ahora a los supuestos antiguos y paganos mitos griegos. Uno de los personajes centrales de la mitología griega es Heracles. Pues resulta que, tal y como señala Dreves, en la antigüedad Heracles, portando pilares, era un símbolo muy querido. Además, a estos pilares se unió un sentido igual de místico que en el caso de la cruz de Cristo. Recordad que Cristo soportó el peso de la cruz. De esta manera, la imagen del antiguo Heracles portando pilares en forma de cruz seguramente sea una imagen de Cristo, portando la cruz encorvado por el peso de esta. What the fuck? Mirad, por ejemplo, los cuadros de Tintoretto o Marco Palmezzano, supuestamente del siglo XVI. Dreves nos dice también que la cruz hecha con dos barras en el cristianismo es también el símbolo de la nueva vida y de la divinidad, al igual que los dos pilares de los cultos de Tiro y Libia de Heracles, Shamas o Simón. El antiguo Heracles portando una cruz está presente en la historia scaligeriana en forma de otro reflejo fantasma más. Se trata del emperador medieval Heraclio, quien resulta que también se representa portando una cruz, es más, en Jerusalén. Creo que no es necesario señalar la similitud entre los nombres de Heracles y Heraclio. Por supuestísimo. He aquí un fragmento de un cuadro del pintor y grabador alemán Michael Wohlgemuth, creado supuestamente en 1485-1490. Nos dicen que el cuadro muestra a Heraclio en Jerusalén, que se representa simultáneamente al emperador montado a caballo acercándose a las puertas de la ciudad y también al mismo emperador descalzo portando una cruz. El descalzo emperador Heraclio portando una cruz se muestra también en esta otra imagen. Fijaros en que en ambas imágenes la cruz que porta tiene forma de T. Al parecer se trata de una de las formas antiguas de representar la cruz. Adelantándome un poco a los acontecimientos y haciendo un breve excurso, debo recalcar un hecho importante en relación con lo expuesto. Aviso, agarraros bien a lo que sea, que lo que viene ahora es chocante, no, lo siguiente. Según la reconstrucción histórica del equipo científico del proyecto Nueva Cronología, basada en análisis empíricos, matemático-estadísticos y astronómicos, Cristo vivió realmente en el siglo XII, cómputo scaligeriano. ¿Qué? Y murió junto al Bósforo, en el monte Beicos. ¿Pero te estás escuchando? Junto a Yoros, la auténtica Jerusalén evangélica. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! Si acabáis de flipar con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sabéis que los leo todos y contesto a todos.
Hazlo. Hazlo. Tranquilos, todo esto tendrá su explicación en su debido momento. Sed pacientes, y creedme cuando os digo que vais a flipar todavía más. Yo estoy flipando ahora mismo. Hoy en día, el lugar en el que fue crucificado se conoce como la colina o tumba de Yusa. Según la tradición, se trata presuntamente de la tumba de Josué, sucesor de Moisés. Sin embargo, existen supuestamente otras tumbas de Josué. Pero el hecho es que es simplemente la interpretación turca del nombre Yeshua, pronunciación hebrea de Jesús. De hecho, en ruso, por ejemplo, los nombres de Josué y Jesús, que en español son aparentemente distintos, no se diferencian. A ambos personajes se les llama Isus, Isus Christos, Jesucristo, e Isus Navin. Así que la tumba o colina de Yusa es, según la nueva cronología, el auténtico lugar de la crucifixión de Cristo. Pues resulta que la misma tumba o colina de Yusa se conoce también como la tumba o lecho de Heracles. No me digas. La casualidad. Huelga decir, evidentemente, que las famosas columnas de Hércules originales son el estrecho del Bósforo. Y solamente más tarde, a raíz de determinados acontecimientos que ya os iré exponiendo en futuros vídeos, este topónimo fue viajando hacia Occidente, hasta detenerse finalmente en el estrecho de Gibraltar. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Antiguamente, las denominaciones geográficas no eran estáticas ni fijas, se desplazaban. Todo esto lo veremos con mayor profundidad en futuros vídeos, tranquilos, paciencia. Teniendo en cuenta este breve excurso, lo más probable es que el antiguo Heracles, al igual que el emperador medieval Heraclio, sea un reflejo fantasma de Cristo, que en Egipto se conocía con el nombre de Horus. Hay que ver, menudo lío. Todo esto que acabo de decir quizás os choque, pero como ya he dicho, tranquilos, todo tendrá su explicación, no os preocupéis. Thank you. Suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y seguid de cerca todos mis vídeos. No os arrepentiréis, os lo prometo. Dicho esto, sigamos. La imagen que veis ahora muestra un antiguo relieve de Palmira, conocido como Tríada de Divinidades de Palmira. Unos lo datan del siglo I a.C., otros del II a.C. En cualquier caso, supuestamente es muy antiguo. Vemos tres figuras masculinas. De izquierda a derecha vemos a un hombre con nimbo o aureola con una media luna, a una figura central, supuestamente el dios de los cielos Baal-Shamin, cuyos atributos son el águila y el rayo, es decir, los mismos que los de Zeus. La similitud entre Zeus, Zeos, Dios y Jesús también la veremos más adelante. Y por último tenemos a otro hombre con nimbo. Los nimbos son clásicos atributos de los santos cristianos. Además, el hecho de que sean tres evidencia que se trata de simbología cristiana. Pero es que además se ve perfectamente que las tres figuras tienen su brazo derecho en la típica posición de los santos cristianos. ¿Será por eso que a los tres les falta la mano derecha? ¿Porque su mano hacía el típico gesto cristiano que todos conocemos? Esa es la gran pregunta. ¿Quién y cuándo destruyó las manos de estas tres figuras no se sabe, pero no es un hecho casual, fortuito. Hubo intención premeditada. Los hechos que os he enumerado hasta ahora indican que tanto la simbología cristiana como la antigua tienen un origen común. Esta pieza arqueológica hallada en Irán data supuestamente de los siglos XIII-XII a.C. En la actualidad, al igual que la Trinidad de Divinidades de Palmira, se conserva en el Louvre. Se cree que se trata de una representación antigua de cierto monstruo mitológico. Pero si observamos la imagen de manera objetiva, sin estar atados de pies y manos por la cronología scaligeriana, podemos ver claramente la forma de un águila bicéfala, símbolo imperial medieval. Pero es que además, la propia forma del animal encierra en sí una de las antiguas formas de la cruz cristiana. Todo esto también tendremos tiempo de verlo, no desesperéis. Pero lo curioso es que no solo la antigüedad clásica está estrechamente vinculada al cristianismo. Por lo que se puede ver en la descomposición del Manual Scaligeriano de Historia en la suma de 4 crónicas más cortas, esto lo explico en una serie de vídeos recogidos en 2 listas de reproducción, cuyos enlaces os dejo también en la descripción,
Para el inicio de la era musulmana de la Égira, atribuido al año 622, también tenemos varias opciones. Y todas ellas son más tardías en comparación con la versión scaligeriana. Se han acumulado datos que muestran que la cronología del mahometanismo, al igual que la del cristianismo, también contiene muchas extrañezas. Veamos un ejemplo. La cronología que contiene el Corán en ocasiones diverge de la cronología scaligeriana de la Biblia. Atentos a esto, el Corán considera que Aarón fue el tío de Jesucristo. A María, madre de Jesús, el Corán la declara hermana de Moisés y Aarón. De esta manera, según el Corán, estos personajes del Antiguo Testamento son de la generación inmediatamente anterior a Jesucristo. What the fuck? La diferencia con la cronología scaligeriana es de más de 1 milenio. Sin embargo, concuerda con la nueva cronología y sus resultados empírico-estadísticos. A mí la ciencia me encanta. El arabista ruso Ignatiy Yulianovich Krachkovsky, académico de la Academia de Ciencias de Rusia, uno de los creadores de la Escuela Soviética de Arabística, miembro de la Sociedad Imperial Ortodoxa de Palestina, uno de los autores de la primera edición de la Enciclopedia del Islam, nos dice que en la Sura 19 del Corán se menciona a María y Jesús. Se habla sobre el nacimiento de Jesús, hijo de María, hermana de Harún, es decir, Aarón, y un largo etcétera. El tema de las Sagradas Escrituras es muy interesante y trascendental. Lo iré exponiendo en futuros vídeos. Si queréis saber cuándo se compuso el Corán tal y como lo conocemos, seguid de cerca mis vídeos y suscribiros a mi canal. Vais a flipar, os lo garantizo. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.